Declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez y Picañol y don Jordi Turull y Negra. Buenas noches. Suspendidos con carácter retroactivo 4 días después de la constitución de las cámaras y pese a los intentos de dilación de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, los golpistas se quedan sin los derechos que asisten a los diputados. Ni sueldo, ni voto, ni voz en ese mismo hemiciclo que ellos convirtieron en un circo el pasado martes. El informe de los servicios jurídicos de la Cámara ha dejado sin opciones a Batet, que se ha visto obligada a tomar una decisión que a buen seguro complicará las cosas para Sánchez y sus estrategias de pacto. A la espera de ver cuál es la respuesta del separatismo, si habrá o no renuncia al acta por parte de los presos, la noticia es hoy el disgusto con que los representantes de Unidas Podemos se han tomado la suspensión. Afirman que un diputado electo por el pueblo debe poder ejercer su labor. Se saltan, eso sí, un pequeño detalle, que esos diputados electos quieren destruir el país que los ha acogido en el Congreso. Aunque eso no es culpa de Podemos, sino de las normas que han permitido llegar a los golpistas a la Cámara Baja. Más noticias en titulares. ¿Qué pasará? Directo, siguiendo minuto a minuto los cierres de campaña electoral. Patricia Tenorio. Porque ha escuchado. Acto de cierre de campaña de Vox de municipales, autonómicas y europeas. Y no estamos en la Plaza de Colón, estamos en otra plaza madrileña. ¿Quieren saber dónde estamos? Se lo contamos en tan solo unos minutos, no se muevan. Esos delincuentes. Y seguimos en diario de campaña porque no cabe duda de que nuestros políticos han sido de lo más ocurrentes en la carrera por el voto. Se han tirado en parapente, han salido a la pista a mostrar sus dotes como bailarines o cantantes e incluso han protagonizado escenas propias de una comedia romántica. Las repasaremos todas en unos minutos. Desde la noche electoral, Podemos lleva insistiendo en entrar en el gobierno. Priman más los asientos que los programas, aunque en sus filas aseguran todo lo contrario. Pablo Iglesias se ve como ministro claro de cara a la próxima legislatura, pero en el gobierno prefieren no ser claros. No obstante, si usted me pregunta por el sentido común, pues ya sabe, conoce que el tema del sentido común al final resulta ser un criterio bastante subjetivo. Todo revuelto y por los suelos. Así se encontró su cuñado en la vivienda de una señora que ha sido asesinada a golpes. Los hechos sucedieron ayer por la tarde en Fuenlabrada, Madrid. Un crimen cometido para robar y que ha terminado con la vida de una mujer de 84 años. Si no paras de estornudar, te pican mucho los ojos o padeces dificultad respiratoria, seguramente tengas alergia. En primavera suben las temperaturas, la gente sale más a las calles, pero también la floración de un gran número de plantas. Los niveles de concentración de polen son más altos que nunca. Las lluvias de las últimas semanas y el posterior calor son los causantes de los niveles tan altos en 21 provincias. Después de casi 3 años al frente del gobierno, Theresa May anuncia su dimisión. Ante la presión insostenible de los diputados Tories, la Premier ha decidido finalmente renunciar como líder conservador, que hará efectiva el próximo 7 de junio. Lo intentó hasta en 3 ocasiones diferentes, pero se va sin conseguir efectuar el divorcio de Reino Unido con la Unión Europea. It is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. Quedan apenas unas horas para las elecciones de este domingo 26 de mayo y al igual que lo hicieran para el 28 de abril, Vox vuelve a elegir otro lugar emblemático para cerrar su campaña electoral. Nos vamos en directo hasta allí. Patricia Tenorio, muy buenas noches.
se pone a trabajar. Buenas noches. Alba. Vox cambia la madrileña Plaza de Colón por la Plaza de la Villa de París, y no sé si por el nombre les suena, pero es la plaza donde se encuentra el Tribunal Supremo, donde desde el pasado mes de febrero se está celebrando el juicio por el referéndum del 1 de octubre. A las 8:20, daba comienzo este acto de cierre de campaña de Vox, de las municipales, autonómicas y europeas. Ya hemos escuchado a Jorge Buxade. En estos momentos está hablando Javier Ortega Smith, el candidato a la alcaldía de Madrid, y está previsto que dentro de unos minutos hable también Rocío Monasterio, la candidata a la Comunidad de Madrid, y no se sabe si será también el presidente de la formación, Santiago Abascal, quien hable. Esta campaña ha sido mucho más austera, más tranquila. No les hemos visto llenar plazas porque se han querido centrar en conseguir el voto obrero. Les hemos visto visitar localidades de Madrid como Valdemoro, Móstoles, Alcorcón, porque ahora Vox quiere centrarse en conseguir lo que no consiguió en las elecciones generales, y hoy cierran campaña en el Tribunal Supremo. Gracias, Patricia. Desde esa plaza de Villa de París nos vamos ahora hasta Madrid Río. Allí está teniendo lugar ese acto de cierre de campaña del Partido Popular. Ahora mismo está hablando Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. La escuchamos. Metro ligero. Y si son 179 municipios, son 179 con 6,5 millones de habitantes y un presupuesto, señores de la izquierda, de 20.000 millones de euros. Ni más ni menos. Así pasa que luego no les salen las cuentas. Así hemos estado toda la campaña con copias y toda la campaña con amenazas. Ahora nos dicen, José Luis, ahora dice Pepu, el lema es ahora Pepu. Y la pregunta sería, ahora Pepu también. Están todos al final, entre sociedades, patrimonios. Oye, están todos al final practicando, dando lecciones de moral, y resulta que son los que viven por encima del bien y del mal. Así les pasa, que todas las políticas que ponen en marcha siempre son para perjudicar a los que más lo necesitan. Para aquellos que necesitan un coche diésel, para aquellos que madrugan y todas las mañanas entran por la A5, para aquellas personas que necesitan que sus servicios públicos funcionen, y para que funcionen se tiene que activar la economía y el empleo. Pero claro, ¿qué vamos a saber de empleo con el legado que nos han dejado? Y nos hablan de la desigualdad y de la pobreza. ¿Qué pobreza? Si la mayor desigualdad es precisamente la falta de un empleo, y la izquierda es la maquinaria absoluta de generar frustración y más paro. El socialismo es el reparto equitativo de la miseria. Es el tiempo de crisis que pasa entre los gobiernos del Partido Popular. Bueno, críticas de Díaz Ayuso a la oposición, y Madrid también es la ciudad elegida para Ciudadanos para ese cierre de campaña electoral. Nos vamos en directo porque ahora mismo está hablando el dirigente de la formación naranja, Albert Rivera. De hablar desde el corazón y sobre todo hablar sin guión, con el único guión de la razón, la libertad y las ganas que tengo de que este domingo haya cambio. Quiero deciros que además del programa electoral, que lo habéis escuchado a Luis en los debates, lo habéis escuchado a Ignacio en la comunidad, a Begoña, a todo nuestro equipo, a toda la gente que habéis hecho ese gran programa electoral, ese gran equipo. Yo hoy aquí, para acabar la campaña, me voy a remitir a los debates que habéis ganado, al programa que habéis hecho, a los rincones de Madrid y de toda España que habéis pisado, porque el trabajo está hecho. ¿Sabéis por qué tenemos cara de felicidad en Ciudadanos y ganas, como decía Ignacio? Porque hemos hecho bien el trabajo. Porque tenemos las manos limpias, porque creemos en España, porque creemos en los ciudadanos. Y eso se transmite, porque hay una ola naranja imparable, porque otros pierden votos cada vez que abren las urnas y nosotros no paramos de ganar, porque la gente se da cuenta, porque los ciudadanos ven aquí la casa común de la libertad, la casa común de la igualdad, la casa común del constitucionalismo, el partido de los valientes, de la gente libre, de la gente limpia, de la gente que mira a los ojos y dice lo que piensa y piensa lo que dice. Este es ese partido. Y yo estoy muy orgulloso de ser el presidente de una casa como esta, de un gran proyecto, porque os digo una cosa, Ciudadanos no es un partido político, es un proyecto para España con forma de partido político, pero siempre, desde el primer minuto, desde que nacimos hasta hoy, siempre hemos tenido claro que aquí no estábamos para contar escaños, ni para contar concejalías, ni para contar sueldos, ni cargos de confianza. Aquí estamos para contarle a los españoles el país en el que creemos, el país con el que soñamos. Y yo llevo soñando con un país distinto hace más de una década. Y me he ido incorporando mucha gente, he ido conociendo mucha gente. Cada vez hay más. No os puedo citar a todos porque cada vez soy más. Y estoy muy orgulloso también de que este partido abra las puertas al talento. Veo gente aquí que llegó hace mucho tiempo.
gente aquí que ha llegado hace poco tiempo, pero para mí sois todos iguales. En este partido no hay derechos históricos, aquí solo hay derecho a creer y la obligación de trabajar. Eso es lo único que exige Ciudadanos, así que bienvenidos todos. Y desde ese parque elegido por Ciudadanos nos vamos hasta el auditorio Pilar García Peña, lugar escogido por el Partido Socialista. Escuchamos al ministro en funciones, Josep Borrell. Instituciones que determinan quién manda, como decía Alicia en el País de las Maravillas, que es lo que realmente cuesta, que determina la respuesta que somos capaces de dar colectivamente a riesgos, a problemas, a desafíos que son colectivos y que ningún país europeo será capaz de resolver solo. Dicen que Europa era dice la leyenda, que Europa era una princesa siria a la que raptó un dios griego y se la llevó a lomos de un toro a vivir con él al Olimpo. Pues es curioso, el otro día paseando por las calles de Atenas pensaba que era bien curioso que esa princesa siria y ese dios griego hoy nos hayan traído las dos fuerzas que han hecho enfrentarse a Europa a las dos mayores crisis de su historia reciente. La guerra en Siria y la crisis del euro en Grecia. Pasear por las calles de Atenas y veréis las consecuencias terribles que sobre la estructura social griega ha tenido la crisis del euro. Ir a ver un campo de refugiados sirio y veréis lo que representa para un país desangrarse en una guerra civil y para nosotros hacer frente a una oleada de refugiados que piden ayuda. Comprenderemos mejor lo que representa esta Europa en un mundo de gigantes. Yo he aprendido en esta campaña electoral apasionante, y gracias Pedro también por haberme permitido encabezar la lista de los socialistas españoles, he aprendido mucho al hablar con la gente y tratar de explicarles por qué tenemos que hacer Europa, por qué Europa es nuestro futuro, porque la no Europa no es una opción. ¿La haremos o no la haremos? Y mirar, el 40% de los europeos encuestados piensan y temen que dentro de 20 años Europa puede que no exista. Terrible. Palabras del candidato al Europarlamento Socialista y volvemos ahora a esa plaza de Villa de París. Está hablando ahora mismo Javier Ortega Smith. Le escuchamos. La gran diferencia, y eso es el motivo por el cual nos sentimos responsables y pedimos con toda razón que nos den el apoyo mayoritario de quienes estamos frente a la izquierda sectaria, es porque nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Y permitidme que hoy precisamente aquí recuerde que lo que estoy diciendo podemos demostrarlo con pruebas. Estamos aquí frente al Tribunal Supremo, donde en la sala de lo penal, máxima instancia judicial, se está juzgando a quienes han dado un golpe a España, quienes han pisoteado a nuestra Constitución. Sí, a nuestra Constitución, esa que algunos se ponen medallas de constitucionalistas, pero fueron incapaces de defenderla. Que han pisoteado y despreciado a las sentencias de nuestros tribunales, que han perseguido, insultado, amenazado y agredido a todos aquellos que no pensaban igual que nosotros. Pues aquí precisamente, delante de este Tribunal Supremo, tenemos la prueba de quienes fuimos capaces de llevarles ante los tribunales, quienes ejercimos en solitario la acusación popular, quienes ejercimos la acusación popular, cuando otros miraban hacia otro lado y silbaban, cuando llegaban a absurdos aplicaciones de un artículo 155 absolutamente ineficaz, y a los 55 días, porque les interesaba a ellos, estaban derogando ese 155 para llegar a unas elecciones en Cataluña que no han servido para nada más que para darle más fuerza a los golpistas. Queridos amigos, esa es la razón por la que pedimos que apoyen a Vox, porque Vox lo que dice lo cumple, y a nosotros ni nos tiembla la palabra.
Palabras de Javier Ortega Smith y hacia ese escenario en donde veíamos antes a Isabel Díaz Ayuso se acaba de subir Pablo Casado. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. El supremacismo, el racismo y el peligro de ruptura social de siempre. Por eso tendremos que estar ahí, reivindicando nuestros principios, nuestros valores, las señas de identidad que han hecho de Europa el mejor sitio del mundo para defender derechos y libertades. Querido Almeida, yo creo que Carmena tiene que tener pesadillas contigo. Si es que no la has dejado parar, te has metido hasta con sus magdalenas. Te metes hasta con sus besos con Errejón. No te has metido con nada de lo que ha hecho porque no ha hecho nada. Por eso, la gente dice, qué tío más simpático, qué divertido. Si es que tiene que hacer chistes porque no tiene nada que criticar. No han hecho nada. Y a última hora se han dicho... Y hablando precisamente de Manuela Carmena, nos vamos ahora hasta Vallecas. Porque yo quiero que sepáis que Marisa y yo somos de esa generación que trajimos la democracia a España. Nos conocemos desde que era... Parece que tenemos problemas con esa conexión. Vamos a seguir escuchando a Pablo Casado. De todas las Españas. En Madrid se concentra lo mejor de todas las Españas, de todos los acentos, de todas las procedencias, de todas las banderas, de todas las lenguas. Madrid es el crisol cosmopolita moderno europeo de lo que significa esta nación, y por eso Madrid va a tener a un gran alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que por fin saque del provincialismo, del sectarismo y del empequeñecimiento de esta gran capital a un gobierno sectario e incapaz, incompetente, porque se puede ser sectario, pero además incompetente es una fórmula letal. Y luego está Isabel Díaz Ayuso, la candidata con más ilusión, con más experiencia de gestión como viceconsejera, como portavoz en la Asamblea, con más capacidad de trabajo, con mejor programa, con mejor equipo y sobre todo con mayor ambición por su tierra, por la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que siempre que ha gobernado el Partido Popular hemos mejorado la vida de nuestros vecinos. Por todo ello, vas a ser la futura presidenta de Madrid, querida Isa. Tienes el pabellón muy alto, aquí está su presidente, Pedro Rollán. Has citado a todos los presidentes que transformaron esta comunidad, que la sacaron de la resignación, del arrastrar los pies, de tener que apelar a la movida, es decir, a la droga, para vender algo, de tener que apelar a la resignación de no se puede construir más metro. 14 kilómetros hizo la izquierda, 200 hizo el Partido Popular. No se puede construir más colegios. Elogios de Pablo Casado a sus dos candidatos a Madrid, tanto a la comunidad como a la alcaldía, y seguiremos muy pendientes durante todo este informativo de estos actos de cierre de campaña de los diferentes partidos políticos. Siendo la decisión más prudente, más garantista y lo que permitía una decisión con mayor seguridad jurídica. En base a todos estos elementos de juicio jurídico, la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez y Picañol y don Jordi Turull y Negra. Meritxell Batet no ha podido demorar más el asunto. La Mesa del Congreso de los Diputados ha suspendido este viernes de manera automática y desde el día que prometieron su cargo a los 4 diputados encarcelados por el procés. Decisión que llega después de haber recibido el informe jurídico solicitado a la Cámara en el que se avalaba suspender a los golpistas parlamentarios. Miembros del Partido Popular en la mesa, al conocer el texto, exigieron hacerlo inmediatamente. Se trata de Ana Pastor y de Adolfo Suárez Illana. PP, PSOE y Ciudadanos, al recibir, como decimos, ese informe, se posicionaron a favor de la suspensión, pero los 2 diputados de Podemos, tanto Gloria Erizo como Gerardo Pisarello, se han opuesto, pidiendo más tiempo antes de tomar la decisión.
Al final, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que dar su brazo a torcer y en el Partido Popular aseguran que ha sido gracias a ellos. El secretario general de la formación, Teodoro García Egea, lo ha hecho además desvelando cuáles eran las intenciones del PSOE. Es una victoria evidente del Partido Popular que ayer amenazó a la señora Batet con utilizar toda su fuerza parlamentaria e incluso su fuerza jurídica contra una decisión que pretendía tomar claramente prevaricadora, aplazando la decisión de suspender a estos señores presos en prisión preventiva. Su intención no era otra, estaba claro, que aplazar esa decisión para intentar que esta decisión se tomase más allá de las elecciones del domingo. Para Ciudadanos, la única razón de tanta demora es que se haya tardado 72 horas en solucionar esta suspensión. Se debe a que Pedro Sánchez no quería quedar mal con los separatistas. José Manuel Villegas dice que Batet ha caído en el ridículo. No le quedaba otra a la señora Batet, pero ella, no sabemos por qué, ha estado intentando retrasar esta situación, ha estado haciendo el ridículo durante estos días, ha estado permitiendo que se humille a los españoles cuando era una decisión que se tenía que haber tomado el mismo día, el propio martes, el martes pasado, cuando, insisto, desde Ciudadanos lo solicitamos. En esa nueva reunión de la mesa en la que han decidido la suspensión, Podemos se ha opuesto, rompiendo su sintonía con el Partido Socialista. Discrepan de esta medida creyendo que debería haber sido el Supremo quien la tomase. En nuestra opinión, los diputados y las diputadas que somos electos por los ciudadanos debemos poder ejercer nuestras responsabilidades, porque para eso nos votan los ciudadanos y las ciudadanas, y que, por tanto, por respeto a los votantes, no tanto a los diputados o a las diputadas electas, debíamos trabajar para que todos y todas las diputadas pudiésemos ejercer, como digo, nuestra responsabilidad en esta Cámara, y además pensábamos que esta era una decisión que le correspondía al Tribunal Supremo. Y Vox va más allá de la suspensión. Iván Espinosa de los Monteros ha solicitado que se les invalide su condición de parlamentarios, ya que la suspensión es simplemente una medida temporal mientras dure el juicio. No solo a los encarcelados, sino de todos aquellos, dicen, que el martes prometieron sus cargos sin acatar la Constitución. La suspensión es de carácter temporal, provisional, mientras dure el juicio. Una vez que concluya el juicio, y es posible que se levante la suspensión de la libertad provisional que tienen los detenidos, si se levanta esa medida provisional, como digo, se levantaría de manera automática la suspensión de su condición de diputados. Por eso nosotros hemos ido un paso más allá y hemos pedido la invalidez de su condición de diputado de los 4 diputados presos. Y más allá de eso, estamos analizando también la invalidez de la condición de diputados de todos aquellos que utilizaron subterfugios para presuntamente jurar su cargo, aunque realmente hicieron lo contrario. La primera reacción política a esta noticia de la mesa ha venido desde el bando del separatismo. En un mensaje a través de Twitter, Jordi Sánchez, de Junts per Cat, ha lamentado esta decisión de la mesa y de nuevo lo ha hecho atacando a la justicia. Marchena gana el pulso a Batet. El Congreso nos acaba de suspender, sin el suplicatorio que establece el artículo 21.2 del reglamento. Negar la presunción de inocencia y tensar el reglamento no resuelve nada. Desde la prisión y como diputado electo continúo apostando por el diálogo y la democracia. Una vez se ha conocido la suspensión de los diputados presos, los derechos y deberes de Junqueras, Sánchez, Rull y Turull se verán afectados. Pero ¿en qué medida? Pepe García Saavedra, ¿cuáles son las consecuencias principales de esta decisión? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Esa suspensión ha sido aplicada en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que la misma durará mientras esté vigente la prisión preventiva. Durante esa suspensión, los presos no podrán ni acudir ni votar en los plenos, ni tampoco formar parte de comisiones parlamentarias, como no podrán acceder o recabar datos de las administraciones públicas. Tampoco cobrarán el sueldo que reciben todos los diputados, ni las dietas o indemnizaciones relativas al desempeño de las funciones parlamentarias. Lo que sí conservan los diputados suspendidos son las prerrogativas parlamentarias, esto es la inviolabilidad por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones o la inmunidad.
Pero Pepe, al verse restringidos sus derechos, estos 4 diputados no podrán acudir a votar durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. ¿Tendrá más fácil el presidente en funciones repetir en la Moncloa? Así es, Alba. La cuestión aquí es si los diputados suspendidos van a renunciar o no al acta. En caso de que renuncien, los siguientes candidatos que formaban parte de la lista entrarán en el Congreso de los Diputados sustituyendo a los dimitidos. En caso de que no renuncien al acta estos diputados suspendidos, la mayoría del Congreso se establecerán 174 y no los 176 actuales, ya que, como decíamos antes, no podrán acudir a los plenos a votar. En este escenario, a Pedro Sánchez, en segunda votación de la investidura, le bastarán más síes que noes, que serán 174, por lo que no necesitará del apoyo de los partidos separatistas y le bastará con el apoyo de Podemos, PNV, Coalición Canaria y el diputado de Revilla. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Batet tenía miedo de tomar una decisión que enojara a los separatistas. Al final, y contra su voluntad, ha tenido que abandonar la confortable equidistancia. Editorial con Rafa Núñez Huesca. El artículo 21 del reglamento del Congreso de los Diputados, del que Meritxell Batet es presidenta, dice lo siguiente: el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras que dure esta. Pues bien, no fue suficiente para que Batet suspendiera la condición de diputados a los presos separatistas y trasladó al Tribunal Supremo la decisión. Marchena, como era previsible, le recordó que le corresponde a ella suspender a los golpistas. Y tampoco fue suficiente. Tal es el pavor que genera en los socialistas enfrentarse a los nacionalistas. Además, Batet rebotó entonces la decisión a los letrados de las Cortes y, como no, le han respondido lo mismo. Así las cosas, el Partido Socialista se ve obligado a abandonar su pertinaz equidistancia, ese complejo que tan caro le está costando a España. Porque, como dice el ensayista Juan Claudio de Ramón, lo fácil, lo barato es ser equidistante, lo meritorio es ser ecuánime. El ciudadano necesita una brújula bien calibrada y no un compás. Y volvemos a estar muy pendientes, a seguir en directo esa campaña electoral. Volvemos a esa plaza de la Villa de París. Ahora mismo está hablando Santiago Abascal. Le escuchamos. Que habéis quitado tiempo a vuestras familias, poniendo carpas en vuestros barrios, a los que habéis dedicado una gran parte de vuestro tiempo a propagar el proyecto de Vox, que es el proyecto de España. Hoy quiero daros las gracias a los que nos habéis llevado en volandas durante todos estos meses, consiguiendo, y esto es lo más importante de lo que os quiero decir, más allá de hablaros de mañana, de las elecciones y del día siguiente, consiguiendo que por primera vez en mucho tiempo este curso político que se iniciaba en octubre haya cambiado el rumbo de España y muy pronto cambiará la historia de España. Queremos daros las gracias no solo a los que estáis aquí, sino a los que hoy están en todos los ayuntamientos de España, porque aquí no están nuestros alcaldes, están en Pozuelo, en Boadilla, están a esta misma hora en Leganés, en Fuenlabrada, en Alcalá, haciendo actos como este, en muchísimas plazas de España, en muchísimos locales. Hay gente como vosotros, con la ilusión intacta después del 28 de abril, con la ilusión recobrada después de años y a veces de décadas de haberla perdido. Os damos las gracias a todos los que nos disteis vuestra confianza el día 28 de abril. Sabemos que la confianza es prestada, que no la tenemos para siempre y trabajamos para mantenerla. Os decimos además que nos habéis concedido uno de los mayores honores que vamos a tener probablemente en nuestras vidas, que es el de poder representar las convicciones, los sentimientos, los anhelos, los mejores sentimientos de la mejor parte del pueblo español. Y os decimos también que ha sido un orgullo poder protagonizar junto a vosotros esta gesta en este curso político histórico, a partir del cual ya nada será igual. Ese curso que empezó en octubre con el acto de Vistalegre
y que concluye este 26 de mayo con las elecciones municipales. Ese curso que nos ha llevado a tener 24 diputados en el Congreso, como decía Rocío, a tener 10 diputados en las Cortes Valencianas, 12 en el Parlamento de Andalucía y muy pronto eurodiputados en Bruselas, concejales en toda España, diputados autonómicos acompañando a Rocío Monasterio y en otras muchas comunidades autónomas, muchos de los cuales serán decisivos para la formación de gobiernos. Tendremos alcaldes, esperemos que también en Madrid, con alguien tan capacitado, tan entregado como un compañero extraordinario como Javier Ortega, que no solo lo ha dado todo el ayuntamiento, que no solo lo va a dar todo en el Congreso de los Diputados, sino que lo está dando todo también en esta casa, defendiendo la ley, defendiendo el orden constitucional, defendiendo la nación española y diciendo que la ley es igual para todos, para los ciudadanos, con los que el Estado es implacable, pero también para los políticos, y con los políticos precisamente la ley tenía que ser más severa porque tenían que dar ejemplo. Y sin embargo, ¿dónde están los que incumplen las leyes? ¿Dónde los veíamos esta misma semana junto a nosotros paseándose por el Congreso de los Diputados? Es un orgullo haber compartido con vosotros estos meses. ¿Os acordáis en octubre cuando decíamos, nos llaman fachas? Estamos en mayo, nos siguen llamando fachas. Pero ya no importa, ya no funciona, ya no cuaja de la misma manera el estigma. Ya hay mucha gente que nos conoce. Todavía hay algunos a los que les han confundido las mentiras, las distorsiones de los medios de comunicación y de los otros partidos. Pero cada vez funciona menos la etiqueta y el estigma contra todo lo que sentís, contra todo lo que pensamos. Porque sobre Vox se han cernido todas las mentiras, se han cernido todas las manipulaciones. La última ha sido la de decir que el 28 de abril habíais fracasado. Teníamos 47.000 votos, tenemos casi 3 millones. Teníamos 0 diputados, tenemos 24. Estábamos en el ostracismo político. Hoy nuestras propuestas, nuestras posiciones, las cosas que nosotros hacemos, el himno nacional en nuestros mítines, las banderas que habían desaparecido de los actos de todos los partidos, vuelven a estar en los actos de muchos partidos políticos. Hoy vemos a muchos acordarse del mundo rural, vemos a muchos acordarse de los cazadores, de la tauromaquia, de la bandera de España, vemos cómo se acuerdan de todo lo que se habían olvidado, vemos incluso cómo los periódicos que nos atacaron hacen hoy editoriales hablando de las denuncias falsas relativas a la ley de violencia de género. Hemos conseguido mucho más de lo que a veces somos conscientes y hemos conseguido mucho más de lo que estaban dispuestos a concedernos. Claro que hemos triunfado. Estábamos en la orfandad política, no nos sentíamos representados, o os sentíais mal representados, habíais dejado de votar, incluso no habíais votado nunca. Unos porque erais muy jóvenes, otros porque no teníais ninguna ilusión con el panorama político. Y de nuevo, y esto es lo mejor que nos ha pasado, al menos a los que tenemos la fortuna de liderar este proyecto político, nos encontramos con españoles que nos dicen, hemos recobrado la esperanza, volvemos a tener ilusión. Yo sé que aplaudís, porque probablemente muchos de los que estáis aquí nos habéis repetido estas frases cuando habéis hablado con nosotros. Y esa es la mejor gasolina que nos podéis dar. Ese es el mejor aliento que nosotros podemos encontrar, más que los votos, más que el número de escaños, el saber que somos útiles a muchos de nuestros compatriotas que hoy se sienten mejor que antes, gobierne quien gobierne, porque hoy saben que tienen lo que antes no tenían, saben que tienen una voz en el Congreso de los Diputados, saben que tienen 24 voces en el Congreso de los Diputados. ¿Recordáis el 6 de octubre? Antes de que os convocásemos a Vistalegre, todos los que estábamos aquí habríamos firmado un diputado, un par de diputados, para que se escuchase una vocecilla en el Congreso. Pues escucharán 24 vozarrones en el Congreso, con capacidad de mantener, con capacidad de escandalizarse con lo inaceptable. Así que sigan diciéndonos, Vox ha fracasado, y todos los que lo dicen, semana tras semana, tendrán que escucharnos en las Cortes Generales, tendrán que escucharnos en la sede de la Soberanía Nacional, porque ya estamos, pero tendrán que escucharnos también en el Parlamento de Madrid,
tendrán que escucharnos en los ayuntamientos, tendrán que escucharnos en Europa, tendrán que escuchar todo lo que sentís y todo lo que estaba proscrito, todos los debates prohibidos que estaban encerrados en el armario, que entre todos hemos sacado y que nunca más van a poder volver a encerrar. Y la distorsión sobre la gran victoria de Vox, que no es una victoria, que es una gesta política, porque se ha producido en condiciones de absoluta desigualdad. ¿Qué presupuesto manejábamos nosotros? El que modestamente nos dabais los afiliados. ¿Qué presupuesto manejaban los demás? Solo el PP y el PSOE. 60 millones de euros en créditos de los bancos. Y si no les llegaba en créditos públicos del ICO, todo lo que a nosotros se nos hurta, además de las subvenciones públicas que reciben. Hemos jugado con absoluta desventaja, hemos acudido a nuestros actos, habéis abierto las carpas y las mesas informativas de Vox entre amenazas, entre insultos, entre agresiones, sistemáticamente acosados por individuos embozados que siempre llevaban las banderas de la hoz y el martillo, pero que no son los de la hoz y el martillo solo. Son los que van a investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Tanto los de la hoz y el martillo que había aquí, que había en Burgos, que había en Murcia y que gritaban Ortega Lara vuelve al Zulo, como los separatistas proterroristas que nos han atacado, insultado, agredido en Barcelona, en Tarragona, en Lérida y en Gerona, que así las llamamos, por cierto, en español, cuando en español hablamos. Y los que lo han hecho en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Navarra. Esos también son aquellos en los que tiene depositada su esperanza el presidente del gobierno para volver a obtener la investidura, apoyándose en los enemigos de España. Claro que hemos jugado en absoluta desigualdad y por eso no solo hemos triunfado, hemos protagonizado una gesta política que tiene un carácter casi milagroso. Nadie nos esperaba, nadie os esperaba. Nadie suponía que ibais a tener voz hace solo muy poco tiempo. Y esa distorsión sobre el triunfo es solo la guinda del pastel de la manipulación. He abierto hace un rato los digitales y me he encontrado un montón de noticias estrambóticas sobre Vox. Todos los dosieres que tenían preparados hace unas semanas los han publicado un día o dos antes de las elecciones, porque les da igual esparcer todo tipo de porquerías sobre vuestro prestigio, sobre el nuestro, sobre nuestro nombre y sobre nuestros anhelos, con noticias fabricadas, con medias... Dejamos a un lado esa campaña electoral y vamos con más asuntos que marcan la jornada política del día. El martes todas las cámaras se centraron en el saludo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, pero sin embargo no se pudo captar qué palabras se intercambiaron durante ese apretón de manos. Hoy el separatista desde la cárcel ha desvelado el contenido de la conversación. Escuchen. Jo li vaig dir, escolta, en unes circumstàncies normals ens saludaríem donant-nos la mà, però entenc que potser això, en aquestes circumstàncies, a vostè li incomoda, no? perquè bueno, ja es veu. I llavors ell va dir, no te preocupes, i va allargar la mà, ja està. A Pablo Iglesias le encantaría ocupar la vicepresidencia del gobierno, pero se conforma con ser titular de un ministerio. Es lo que ha dicho el dirigente de la formación esta misma mañana, que lo ve de sentido común y algo más que evidente. Iglesias asegura que hay que hablar primero de programas antes que de asientos, pero ya está negociando los cargos. En el Partido Socialista le responden. Esta es una cuestión, la de la composición del gobierno, así como las fuerzas que puedan entrar o no al gobierno, que corresponde en exclusiva, es una facultad reservada en exclusiva por la Constitución al presidente del gobierno. Por lo tanto, él sabrá canalizar todas las cuestiones referidas a la composición del próximo gobierno. No obstante, si usted me pregunta por el sentido común, pues ya sabe, conoce que el tema del sentido común al final resulta ser un criterio bastante subjetivo. El autollamado Gobierno del Cambio en Madrid llegó por el año 2015, cuando Manuela Carmena se hizo con el ayuntamiento. 4 años dan para mucho y también para poco, según se mire. Y la gestión económica de Manuela Carmena deja un balance un tanto negativo. Queda muy poco para el cierre de las campañas y a los de Carmena le crecen los enanos. Aunque para entenderlo tenemos que remontarnos a la época en la que Ana Botella era la alcaldesa de Madrid.
Por aquel entonces tuvo que aplicar un plan de ajuste de los gastos del consistorio para compensar todo el aumento que le había dejado su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Aquella iniciativa buscaba generar superávit y, a pesar de desarrollarse en plena crisis económica, consiguió dejar atrás los números rojos acumulados en el pasado. Unas cifras que, para sorpresa de muchos, no se han conseguido mantener hoy en día. Porque recordemos que ha sido Manuela Carmena quien ha subido los impuestos más de 325 millones. Y además, por otro lado, la incapacidad de gestión del equipo municipal ha hecho que el 60% del gasto anunciado para 2018 quedase sin ejecutar. Y esto se traduce sencillamente en que los contribuyentes pagan cada vez más y reciben cada vez menos. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo económico de Vox, que muestra cómo el capítulo de gastos de personal suma casi 22 millones de euros. Además, los gastos corrientes también encierran un importante desajuste. A esto hay que sumarle también algunos gastos de despilfarro junto con numerosos gastos de malas gestiones. En total, Vox estima que se puede reducir el gasto del ayuntamiento en más de 400 millones de euros durante el primer año de aplicación de su plan de austeridad. ¿Logrará alguien ponerlo en marcha? Bueno, no hay duda de que los candidatos lo han dado todo por el disputado voto. En la carrera por ser la papeleta elegida en las urnas, nuestros políticos han hecho de todo para conquistar a los españoles. Todos los caminos llevan al voto. Da igual llegar por tierra o a caballo, como Antonio Larcó, por mar, como Borja Semper, o por aire, como Nardi Barrios, que a sus 70 años no le ha importado tirarse en parapente. En la campaña electoral da tiempo para todo, irse de compras, eso sí, no cambien de chaqueta. No cambio, me necesitan y nos necesitamos. También para bailar y cantar. Madrid, 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 Carmena, que poco te queda aquí. Madrid, 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 limpiaremos las aceras ya por fin. E incluso puede surgir el amor, y si no, que se lo digan a Carmena y a Errejón. Sí, nosotros también nos hemos quedado sin palabras, pero tranquilos, no pierdan la cabeza y acaben enfrentándose con su pasado, como la alcaldesa Ada Colau. Hola, ja saps a què he vingut, oi? Sí, has vingut a dir-me que no n'hi ha prou, que hem de fer més. Ya lo han visto, los políticos son capaces de todo con tal de conseguir su voto. Y Pedro Sánchez también apura las últimas horas de esta campaña electoral. Esta tarde ha estado en Valladolid y, según varios medios, ha tirado de Falcon para poder estar en todos los sitios a tiempo. Ahora mismo está en Madrid. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno en funciones. Las elecciones del pasado 28 de abril, que sin duda alguna durante los 10 meses que hemos liderado junto con un gran equipo que muchos de ellos y muchas de ellas nos acompañan hoy aquí en el Gobierno de España, pues lógicamente liderar tu país no puede ser sino un motivo de orgullo. Pero no es menor el orgullo que siento de ser el secretario general del Partido Socialista, de todos y cada uno de los socialistas de este país. Porque, como bien antes comentaba Ángel, nosotros tenemos a dónde mirar. Tenemos muchas referencias a las cuales evocar, recordar, inspirarnos, mirar y proyectar nuestro trabajo político, ahondar en el legado que nos han dejado generaciones pasadas, ¿no? Y antes se hacía referencia a Ramón Rubial, se hacía referencia a otros insignes compañeros a los cuales a mí me gustaría sintetizar y resumir en una figura que nos ha dejado hace muy pocos días, hace escasas semanas, y que fue secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez arropando a Borrell, a Gabilondo y también a Pepu Hernández en este sprint final de cara a las urnas de este domingo. Cambiamos ahora de asunto porque justo hoy se cumple un año de la sentencia Gürtel. Al aniversario de esta sentencia, en la que Partido Popular y 29 de los acusados, de los 37 acusados, fueron condenados por corrupción. Un hecho que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy y propició la era del sanchismo. Hagan memoria, 1 de junio de 2018. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
un hecho insólito en nuestra democracia, una moción de censura al presidente del gobierno que fue provocado por lo que se hizo público hoy hace un año. ¿Lo recuerdan? El 24 de mayo del año pasado, la Audiencia Nacional emitía la sentencia de la época 1 del caso Gürtel. La formación fue condenada como partícipe a título lucrativo de los delitos que cometió la red liderada por Francisco Correa. Un terremoto político que cambió todo, así titulaban las portadas de los principales periódicos. Condenado el PP, en duda la credibilidad de Rajoy. La severa condena de Gürtel, la condena anticipa una grave crisis política. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que se provocaría tal grave crisis política como titulaba el diario ABC. Fueron horas de tensión, reuniones, nervios, como bien recopila y recuerda hoy la información. El Partido Popular sabía que todas las miradas estaban puestas en Rajoy y se publicó un breve comunicado minutos después de la sentencia. El Partido Popular anuncia que recurrirá a la sentencia de la Audiencia Nacional en lo que respecta a su responsabilidad civil. Manifiesta una vez más su respeto a los tribunales y sus resoluciones judiciales, pero en este caso no comparte su contenido. Ningún miembro de la dirección actual o direcciones pasadas ha sido imputado en esta causa, y algunos acudieron al juicio como testigos. Querían desvincular al partido y al gobierno de entonces de la corrupción, pero Albert Rivera no tardó en hacer declaraciones. Hay un antes y un después en la legislatura. Hay un antes y un después en la relación del gobierno con la oposición y en particular en la relación del gobierno con el constitucionalismo y con Ciudadanos. Tajantes y directas palabras que sonaron a eco con las del PSOE, pues guardaron silencio absoluto durante horas en Ferraz. Pedro Sánchez se encerró con su núcleo duro. El PSOE está donde se le espera, fueron sus primeras palabras, y desde la cuenta oficial del partido en Twitter también hablaron. A primera hora de la mañana del viernes 25 de mayo, sin convocar a la prensa, el PSOE presentó la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Rajoy se negó a dimitir y por tanto se negó a cederle el paso a otro compañero del PP. La consecuencia ya la conocen. Oriol Pujol ya ha pasado de nuevo su primera noche en prisión. Ayer por la noche entraba en la cárcel de Brians 2 después de que la magistrada le retirase ese tercer grado del que disfrutaba, por el que podía estar en libertad y simplemente tenía que ir a dormir, excepto en los fines de semana. El hijo del expresidente de la Generalitat está condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso ITV, pero solamente ha cumplido 2 de ellos. Ayer la juez respondía a un recurso presentado por la Fiscalía y ordenaba de nuevo su ingreso en la cárcel al entender que no cumplía favorablemente los requisitos para ser un preso de tercer grado. Asesinada a golpes para robarle en su casa de Fuenlabrada. Un terrible suceso en Madrid que ha terminado con la vida de una mujer de 84 años. Fue el marido de su hermana la que encontró el cadáver ayer por la tarde y que justo llamó a la policía. El crimen se habría cometido en una vivienda situada enfrente de una comisaría de Policía Nacional y la casa estaba completamente revuelta, con claros indicios de un robo en su interior. Los forenses practicarán ahora la autopsia para conocer los detalles concretos de la muerte violenta. Su renuncia es una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May tira finalmente la toalla precisamente porque ha comprobado que el acuerdo pactado que ha negociado su gobierno con la Unión no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Parlamento británico. Es una decisión y una responsabilidad exclusiva del Reino Unido y en ningún caso del resto de los países miembros de la Unión, pero anticipa un periodo de dificultades. Incapaz de salir del atasco por el Brexit, Theresa May anuncia su dimisión. La renuncia de la primera ministra británica se hará efectiva el 7 de junio. Se va sin poder cumplir la misión con la que llegó a la Cámara de los Comunes, ejecutar el divorcio con la Unión Europea. Las constantes negativas del Parlamento británico al acuerdo por el Brexit han acabado con la primera ministra Theresa May. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. El acuerdo de salida de la Unión Europea que May acordó con el Consejo Europeo en noviembre no ha conseguido convencer a la oposición laborista ni tan siquiera a los compañeros de partido de la primera ministra, a los conservadores.
3 veces llevó May al Parlamento el acuerdo y 3 veces fue rechazado. Y sí, a la tercera fue la vencida de la oposición y llegó la dimisión. Desde la decisión de abandonar Europa que tomaron los británicos en 2016, la actividad del gobierno ha sido una travesía por el desierto. Un mar de dificultades que comenzó con la dimisión de Cameron al conocer el resultado del referéndum hasta la dimisión de May tras no aprobar el acuerdo. Ni siquiera la última prórroga, hasta noviembre, otorgada por la Unión Europea, parece que vaya a dar resultado. Theresa May deja ahora a su sucesor y al Parlamento con la tarea de cumplir donde ella fracasó. It will be for my successor to seek a way forward that honours the result of the referendum. Such a consensus can only be reached if those on all sides of the debate are willing to compromise. Los posibles candidatos a liderar a los conservadores son el polémico exalcalde londinense Boris Johnson, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente Michael Gove, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt y el ministro dimitido del Brexit Dominic Raab. Theresa May será desde el 7 de junio primera ministra interina mientras se decide el liderazgo Tory y así podrá atender actos tan importantes como la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La primera ministra ha dejado el cargo de su vida. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Las lágrimas de May reflejan la incertidumbre existente con respecto a la salida de la Unión Europea. Las opciones más plausibles en estos momentos son la retirada sin acuerdo o la permanencia. Y también existe incertidumbre con respecto al gobierno, ya que unas elecciones en otoño parecen probables. Y al menos 13 heridos en una explosión de Lyon, entre ellos una niña pequeña de 8 años y la mayoría de ellos presentan heridas en las piernas. El origen es todavía desconocido, pero la Fiscalía sospecha de un posible paquete bomba, una bomba artesanal rudimentaria. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha concedido una entrevista a YouTube y habla de un ataque terrorista. Según varios medios franceses, se trataría de un paquete con clavos y tornillería que se había dejado en la calle. Sobre las 5 de la tarde, un hombre habría acudido a esa calle de Víctor Hugo, habría soltado una mochila y habría huido del lugar. La zona ha sido acordonada por la policía con presencia de militares y el servicio de desactivación de explosivos. Los agentes investigan ese origen de la explosión, un suceso que llevaba en un primer momento la policía del país y que ya se ha hecho cargo la Fiscalía Antiterrorismo. Y frente a Estados Unidos, Maduro sale públicamente en defensa de Huawei. El dictador chavista anuncia una inversión en la empresa para que le ayude a instalar el 4G en Venezuela. Un anuncio que llega pocos días después de que el gobierno estadounidense acusara a la China de espionaje. Acusaciones que derivaron una prohibición a las compañías del país para hacer negocios con Huawei. Y nace una gacela en el Biopark de Valencia, la dama de una especie extinta en la naturaleza. La primavera ha traído esperanza a Valencia con el nacimiento hace unos días de esta gacela. Este macho nació, como están viendo, con normalidad ante el resto del rebaño. Con tan solo unos días de vida, la cría ya mama y corretea junto a los otros adultos. El grupo reproductor, compuesto por un macho y 3 hembras, forma parte del Programa de Conservación Internacional de la especie. Esta poco conocida especie de antílope se ha convertido en un icono conservacionista en los últimos tiempos. Y nosotros nos despedimos ya. Como saben, el informativo, las noticias vuelven el lunes a las 8:30, pero no se pierdan toda la programación de este fin de semana. Hoy el gato al agua, mañana especial de informativo de Xavier Ocajo y el domingo elecciones municipales, autonómicas y europeas que podrán seguir aquí minuto a minuto a pie de urna en esta casa. Ya lo saben, pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com. Que tengan un buen fin de semana.